Petro sorprende al mundo en la cumbre mundial del progresismo en Barcelona, España. Además, que es viral en una entrevista a los medios españoles donde le canta la tabla a las actuaciones de Donald Trump y su injerencia en Latinoamérica. Así que prestemos atención a lo que viene sucediendo porque el presidente de la República era ovacionado en Barcelona y él lo dejaba bastante claro. Decía, así me reciben en Barcelona y compartía la ovación que recibía el apoyo multitudinario de nuestro presidente de la República al llegar donde iba a dar su conferencia. Podemos ver, miren, cientos de colombianos enloquecidos con nuestro primer presidente de izquierda en Colombia y obviamente que también bastante felices porque estaba saludándolos, lo podemos ver. Esto significa que Petro es respetado por la comunidad colombiana a nivel internacional, que Petro marca bastante diferencia en cada uno de los sectores a los que va. También el presidente compartía una de las fotografías importantes que es junto con Orsi, Yamandu Orsi de Uruguay, Claudia Sheinbaum de México y Lula da Silva de Brasil. Decía Petro, el progresismo latinoamericano se convierte en un faro de luz para la humanidad en crisis. Ya sabemos el por qué este tipo de circunstancias el presidente de la República trina de dicha manera. La intervención de los Estados Unidos, los planes de tener totalmente dominado al pueblo latinoamericano. Reuters, la cadena europea bastante posicionada, de las más importantes de dicho territorio, decía el Petro de Colombia advierte de una rebelión latinoamericana si Estados Unidos no replantea su política. Y aquí hay varios casos a los cuales debemos prestarle mucha atención, porque como le decía, Petro está marcando mucha diferencia y aquí lo vemos siendo portada del diario El País de España. Cosa totalmente diferente a lo que pasa en Colombia con los medios de desinformación que tanto daño le hacen a cada uno de los colombianos y obviamente pues que al país. Así como vamos a ver a continuación, iniciaba esta entrevista que marca varios puntos fundamentales del presidente de la República, Gustavo Petro. Así entraba, miren, saludando, estando de la mano de esta gente y decía entrevista con Gustavo Petro. E inicia este importante diálogo que yo los invito a que le presten mucha atención, ya que es viral en estos momentos. En el último tiempo rompió ciertas burbujas mentirosas sobre Colombia y sobre mí que había a su alrededor, que me están engañando, dijo. A mí me parece un señor ario, de familia inmigrantes que llegan a Estados Unidos, se defienden, se prosperan. Creo que es un buen diseñador arquitectónico. Lo vi viendo el jardín de rosas que hizo ahí de frente donde están los retratos de los presidentes de Estados Unidos. Y le dije que si había una unidad entre nosotros sería alrededor de la libertad. Libertad que obviamente se concibe de maneras diferentes. Hay quien piensa que la libertad es comprar en un supermercado y otros entendemos que libertad es la superación de las necesidades, como decía Hegel. La foto con Corina fue terrible. Lo que yo más quise evitar en mi encuentro con Trump es que saliera una foto así. Creo que ahí gané algo. Era una reunión no entre alguien que manda y otro que obedece, sino que nos podemos poner de acuerdo. No creo que esté avanzando. Avanzó, ya se detuvo y retrocede. Usted lo ve en América Latina,
la expansión que hablaban en Argentina, en Chile, en Perú y Ecuador, se construyó en cierta forma en varios de esos países con babas. En Brasil se resiste, en México acaba de ver usted un triunfo progresista. Solo entre Brasil, México y Colombia está la mayoría de la población latinoamericana. Entonces se usa como un mecanismo de extorsión. Si no haces esto, no sales. Si no sales, no puedes, te queda difícil poder comer, tener una cuenta, viajar, etc. Te persiguen y ya te amenazan además con que te pueden llevar como a Maduro a Estados Unidos. Entonces, un sistema así es como el que tenía el rey de España hace unos siglos. ¿Y cuál fue la respuesta latinoamericana y americana? La rebelión. Y no hubo más rey, no más rey. Gritaron tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y eso sucedería ahora si no es capaz el gobierno de Estados Unidos de replantear su relación con Latinoamérica. Yo creo que se puede ir al camino correcto si Delcy cita un gran diálogo nacional. Delcy se mueve en dos mundos, o en tres. Sus principios, construidos con Chávez, y antes seguro, porque eran jóvenes revolucionarios, eran el someterse a un país que ha tirado misiles sobre su territorio o abrir el escenario que podría ser de una dejación del poder, eso depende del pueblo, libre para que el pueblo escoja con una transición que debe ser de construcción de confianzas entre todas las fuerzas sociales de Venezuela. Ella fue la principal opositora a las reformas sociales del gobierno, las demandó todas. Y frenó, por ejemplo, la reforma pensional con sus amigos magistrados en la Corte Constitucional, la frenó, impidiendo que los viejos puedan tener una pensión. Entonces, digamos, es una fuerza contraria a nosotros, con un espacio popular aún importante, y tiene su derecho de querer ganar. ¿Una derrota de Cepeda sería una derrota suya? Indudablemente, y de el país y de su historia progresista. Hay una lucha electoral, pero en Colombia siempre ha habido fraude. No me estoy inventando la palabra. ¿Va a respetar el resultado de las elecciones, sea el que sea? Sí, pero no el fraude. Es el pueblo libre. El fraude no es pueblo libre. Y en el hipotético caso de que hubiera fraude, ¿qué haría entonces usted? Tenemos un problema real, ¿cierto? La firma que escruta es la misma que ordenó la justicia colombiana en su máxima instancia, sala plena del Consejo de Estado, cambiar. Los registradores que se eligen de otra manera, no por el gobierno, porque hacen el contrato que vale billones de pesos. Las elecciones de Colombia son más caras que las elecciones en todo Estados Unidos. Entonces es un negocio de repartija de dineros, y en los negocios candidatos presidenciales pueden entrar y decir: yo pongo dinero. ¿De dónde viene el dinero? No importa. Y ese es el peligro que yo he denunciado. Un juez me pidió que no hablara más de esto, pero yo hablo porque es la realidad. La corrupción en Colombia siempre se liga con el narcotráfico, porque el narco es un motor de la corrupción. Pero eso la misma justicia la va a sobrepasar en el tiempo, porque la justicia está en manos mayoritariamente de la oposición. Eso es lo que llaman lawfare. Y entonces en la justicia es donde se encuentran las injusticias. Mi mayor error fue haber metido a Ocampo, Gaviria y Cecilia, que consideraba liberales, y a Ocampo progresista, en el gobierno por amplitud ideológica, y terminaron traicionando terriblemente el programa votado por el pueblo. Y no sé dejarse engañar de gente que se dice de centro, pero son más de derecha que Uribe. Incluso intentaría un nuevo acuerdo con Uribe, que lo intenté yo, fracasó, porque la mentalidad de Uribe y del uribismo en general
es que se tiene que hacer el programa que ellos quieren, olvidando que el programa que ganó por el voto del pueblo fue el nuestro. Es un fracaso en la medida en que la violencia actual colombiana, que ya es muy regional, no es una violencia nacional, sino regional, centrada en los lugares de la cocaína, donde se produce cocaína o se transporta. Entonces depende esa violencia es de la demanda mundial de la cocaína. Yo no tuve en cuenta, porque en ese momento caía el mercado de la cocaína de Estados Unidos por el ascenso del fentanilo, era prácticamente el único mercado de cocaína que había, y pensé objetivamente que eso me permitía proponer un desmantelamiento del narcotráfico pacífico, porque hoy no hay una violencia política, la violencia está centrada en un problema de codicia, de enriquecimiento rápido que trae la cocaína. ¿Qué sucedió en el entretanto? Que sí cayó la demanda en Estados Unidos, pero se disparó la europea, la de Australia y otras regiones del mundo. Incluso está creciendo en China. Aquí vemos varios puntos importantes en esta entrevista. Las relaciones con Donald Trump y lo que él dice. Yo quise siempre tratar de solucionar los problemas con Trump, no estar sometido como lo hizo Corina Machado, como viene pasando ahora con Delcy Rodríguez. Digo, yo no quería aparecer en esa fotografía haciéndole caso al todopoderoso Donald Trump. No, señor, sino buscando el diálogo para poder sacar adelante las diferentes diferencias, claro es, que tenía en su momento el gobierno de Colombia con Donald Trump. Y ya sabemos que Petro también ha contado que le ha dado miedo, que en su momento estuvo bastante asustado y que él pensaba que Donald Trump se lo iba a llevar hacia los Estados Unidos, tal y cual como pasó con Maduro. En cuanto al tema de avanzar la derecha, la ultraderecha, quedó bastante claro que esto ya es una narrativa que ha quedado por el piso, porque fácilmente el avance estancó. Ya se vio una victoria de la izquierda en Uruguay, en Brasil, la confirmación del proceso en México, en Colombia, y obviamente que está en disputa Perú y demás países. Mientras tanto, el fracaso que estamos viendo en Argentina, que ya tienen que comer carne de burro, es bastante delicado lo que sucede en este país con tanta riqueza intelectual, y son las diferentes actuaciones de este tipo de cosas. También veíamos que el futuro de Venezuela, lo que hablaba el presidente de la República, Gustavo Petro, y cómo se sometieron ante este tipo de circunstancias. Y hay un punto bastante claro que da a conocer el presidente Petro, que es que le preguntan que si Iván Cepeda pierde, pues obviamente que es una derrota de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. Y volvió a mencionar el tema del fraude, del billete que se gasta para la realización de las elecciones en el país. Y ojo, Petro dice, yo acepto los resultados de las elecciones, pero no acepto es el fraude. Y es una posición bastante clara que Colombia le debe prestar atención, porque Petro es muy insistente en el cumplimiento de los órdenes, en este caso del fallo del Consejo de Estado, donde se le pide a la registraduría la obtención de un software propio del Estado para que no se siga gastando el billete, para que se tenga claridad. Y otro de las circunstancias que Petro también ha pedido, el código fuente de esto, y todo ha sido negado. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente dicen, vean, este es el software, así es que funciona, pito, que flauta y demás, y no hay cosas más allá
que simplemente una pantalla. Bastante claro y sorprendente lo de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, en Barcelona, porque también en este caso, vean, fue invitado, él dice que a la biblioteca más hermosa del mundo, la biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona, acompañado por el alcalde y Joan Manuel Serrat. Aquí lo interesante de este caso, miren cómo inaugura en pocas palabras un retrato de Gabriel García Márquez, un cuadro con flores amarillas que lo estamos viendo acá a continuación y que es histórico para Colombia. Miren, una biblioteca en el primer mundo, porque debemos decir lo que es España, y el presidente Petro deja el cuadro del máximo exponente de la literatura colombiana. Esto es de resaltar y por eso también somos conocidos a nivel mundial, no solo por el cuento de Pablo Escobar y demás circunstancias. Y para cerrar, como les mostraba al principio, les recalcaba, la unión hace la fuerza. Y estos son los 4 países progresistas que hay en Latinoamérica para enfrentar las diferentes acechanzas que tiene el uribismo, la extrema derecha, Donald Trump y todos estos miembros para tratar de callarnos, de silenciarnos y obviamente que de someternos. Así que a todos ustedes los invito a que por favor dejen su like, dejen su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente. Ojo, aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden ayudarme a compartir este contenido.